La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. A ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada. Te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorar en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti. Te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo. Dígalo conmigo. Un grito de júbilo. Usa tus palmas. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y
de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. ¡Aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble. Invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, todos juntos, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Mi Dios, solo tú, ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si
para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo Toda la persona que tiene al lado, bendígalo y le damos la bienvenida a esta reunión dominical de bendición y le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar acá. Hoy va a estar compartiendo la palabra la pastora, así que le damos la bienvenida. Gloria a Dios, qué tiempo tan bonito de alabanzas a Dios. Vamos a ponernos de pie toditos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a levantar nuestras manos. Y usted va a tener un silencio con Dios. Un silencio con Dios quiere decir que usted no se distrae, sino que sabe que Dios está aquí y que está atento a lo que tú vas a decir. Y vas a decirle con todo tu corazón: gracias. Papito Dios, vine a conocerte, vine a disfrutar de tu hermosa presencia. Gracias porque soy escogido, soy perdonado, soy hijo de Dios. Dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es una recuperación que se hizo solo con pacto de sangre en la cruz del Calvario, porque habíamos sido destituidos de ese honor por causa del pecado original. Y Cristo se sacrificó por nosotros de una manera brutal. Y hoy, gracias a ese sacrificio, tú y yo estamos aquí. Nos llamó con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Cierra allí bien tus ojitos y dile: gracias por llamarme. Yo atiendo este llamado de salvación. Yo atiendo ese llamado de amor. Tú no me obligas a nada. Tú no me obligas a nada, pero sí estás insistiendo para que yo no me pierda. Gracias, porque solo al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente es donde yo estoy segura y seguro
quedamos en tu preciosa presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, muchas gracias. Vamos a tener un mensaje hoy bien lindo. ¿Cuántos aquí a veces han sentido que están como sin ganas de hacer nada? En la virtualidad también. Usted puede estar diciendo, a mí me ha pasado que como que ay, se me van las ganas de hacer todo. Eso nos pasa a todos. Estamos como fríos, como que uno sabe que Dios es tan lindo, pero como que uno no hace el mayor esfuerzo por acercarse a Él. O como que uno hace un esfuerzo ahí como medio mínimo y uno dice, ay, yo quisiera ser mejor con Dios, mejor hija, mejor hijo. Pero yo no sé por qué, yo no sé qué es lo que me pasa. Y eso le estaba pasando a un pueblo muy amado por Dios, que es el pueblo de Israel. ¿Cómo les parece? El pueblo escogido por Dios. Y ese pueblo no solamente se empezó a alejar de adorarlo, a pereciar, sino que poco a poco, a causa de estar alejado, se empezó a endurecer su corazón. Cuando el corazón se endurece, la persona se vuelve muy rebelde. La persona ya hace cosas que no agradan a Dios. La persona ya está en pecado, metida, revolcada y de todo. Y no le da nada. Yo sé que a usted le ha pasado que de pronto ha encontrado una persona joven que es habitante de calle y usted dice, pero esta persona tiene todos sus órganos bien, si estuviera trabajando en una empresa. Yo no sé si a usted les ha pasado por la mente, pero yo a veces digo, o a veces veo muchachas, porque por el sector donde yo vivo a veces pasan muchachas con un costal y yo digo, pero tan jovencita, tendrá 25 años máximo, y eso que 25 por lo que está sucia y todo esto, pero puede tener 19. Y uno dice, y está completita, tiene una buena formita, pero está tan llena de pecado, tan llena de adicción, tan intoxicada de estar tan lejos de Dios con diferentes formas de vida, que esa persona, uno se acerca y le comparte de Dios y dicen, sí, Dios, y hasta le han compartido, hasta alguna vez fue a una iglesia así como tú y yo, y hasta sabe pedacitos de versículos que se acuerda, pero uno le dice, ¿sabes que Dios te quiere rescatar de allí? No, pero es que yo me quiero quedar aquí. ¿Cómo así que te quieres quedar aquí si estás con hambre, estás sucia? Mira, no tienes ni ropa, tienes un zapato y el otro no. Mira cómo estás. Dice, no, ¿saben por qué? Porque su corazón está muerto espiritualmente. Sabe literalmente cosas, pero son letra muerta para ella o para él. Y por eso el mensaje de hoy se titula Resurrección Espiritual. ¿Cuántos saben que Dios aún esa muchacha o ese muchacho en la calle que dice no quiero que me saquen de mi vicio, no quiero que me saquen de aquí, que está con su conciencia cauterizada por tanto pecado, aún a ellos Dios los puede resucitar espiritualmente? ¿Cuánto más usted y a mí, que tenemos áreas en las cuales uno dice, ay, yo en esto sí no estoy dando ni pie con bola, yo en esto le fallo al Señor? Sea la mentira, sea la ira, diferentes formas de pecado, sea la lascivia, estar deseando demasiado sexo a toda hora, porque hay una proliferación de información sexual en los medios, que aún a los niños dicen, uy, tienen que pasar la página, y dicen, no me muestre eso en el colegio, porque los demás niños están hipersexualizados. Todas aquellas formas de muerte espiritual han existido siempre desde la caída del hombre. Pero Dios nos tiene buenas noticias, Él nos tiene la solución. La pastora se puso muy intrépida, voy a predicar sin las gafas. Vamos a ver cómo me va. Ezequiel capítulo 37 en su Biblia, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y les voy a contar un poquito del profeta Ezequiel.
los grandes profetas del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, vivían en una dispensación muy distinta a la suya y la mía. Nosotros hoy estamos en la gloria. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo ya apareció en la tierra en el año 0, vino, cumplió un pacto de sangre al subir a la cruz del Calvario, le arrebató las llaves al maligno, y allí, al arrebatar las llaves al maligno, al hacer ese pacto de sangre, morir, traspasar la muerte, resucitar y ascender al cielo, ¿qué hizo? Que todos los que le recibieran como Señor y Salvador, no como maestro, no como un profeta más, como hacían los fariseos de su época, que el harto palo que les daba porque no lo querían como hijo de Dios, sino que decían, no, este sí habla bien, este sí es un buen profeta, pero no tenían un corazón reverente a él como Dios. Porque para tener un corazón reverente a Dios necesitamos salir de la muerte espiritual. En el Antiguo Testamento se habla mucho de una enfermedad que era muy común, y resulta que esa enfermedad tenía una simbología profética con una enfermedad espiritual de la cual estamos hablando hoy, que es la muerte espiritual. ¿Sabe cuál era esa enfermedad? La lepra. La lepra. Las personas leprosas, cuando eran diagnosticadas, ya no tenían cura, ya no tenían salvación, no tenían esperanza. Y la lepra consiste en que esa enfermedad cala dentro de los órganos y los adormece, los mata de tal manera que la persona ya no vuelve a sentir ese pedazo de piel, ya no vuelve a sentir esa oreja, ya no vuelve a sentir ese ojo, entonces se le va cayendo por pedazos. Es una enfermedad horrible. Pero esas partes muertas físicas que iban cayendo de la persona horrorizada decía, se cayó tal parte, pero ni siquiera siento. Porque así es esa enfermedad. Así espiritualmente muchas personas dicen, ya caí de la gracia de Dios, ya no siento nada alabando al Señor, ya no siento nada yendo a la iglesia, ya no siento nada, porque está muerto espiritualmente. Porque practicó tanto un pecado o 2 pecados o 1000 pecados que eso le cauterizó su conciencia y su espíritu. Por eso lo primero que hace Jesús es morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él fue el médico por excelencia. Dijo, esto es lo que los está enfermando, esto es lo que les está dando lepra espiritual, el pecado. Entonces yo muero por los pecados. Y el que quiera vivir y sentir conmigo todo este renacer espiritual, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No la misma cruz que yo estoy tomando, dijo Jesús, sino la cruz de poder ser obediente. Cuando uno es obediente a la palabra de Dios, entonces uno se acerca y se empiezan a despertar esos órganos, digámoslo así, esos sistemas espirituales en la vida de uno, y hay resurrección. El pueblo de Israel, a pesar de haber conocido a Dios, a pesar de haber visto sus milagros, a pesar de que había muchas multitudes de gente, empezó a practicar pecado igual que otras naciones, a casarse con otros de otros pueblos. Entonces aprendían a rendirle culto a otros dioses, a hacer orgías, a hacer ocultismo y a practicarlo. El pecado se fue metiendo y la rebeldía fue lo primero que salió a la luz. Y Dios levanta un profeta, el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, del cual vamos a hablar, Ezequiel 37 del 1 al 14. Pero antes del capítulo 37, para no demorarles mucho en la prédica, yo les voy a contar cómo fue el llamamiento de Ezequiel. Pues resulta que Ezequiel estaba bien tranquilo y el Señor se aparece a Ezequiel, porque Ezequiel está en medio de un pueblo que era como rebelde. O sea que Ezequiel buscaba a Dios y él se santificaba, pero él quería algo más de Dios, porque la atmósfera espiritual, déjeme decirle, estaba cargada de incredulidad. Porque cuando usted empieza a ver toda la gente rebelde, como que hasta ganas le dan de volverse rebelde, ¿cierto? Pero entonces Ezequiel decía, ay no, yo creo, yo sé que Dios existe, yo lo siento de alguna manera, pues no soy el más perfecto,
pero tampoco soy como estos hacen cosas abominables a Dios, yo no. Y en medio de su búsqueda, así como usted y yo, un día a Dios le plació mostrarle su gloria. A Dios le plació mostrarle su gloria a Ezequiel. Entonces él vio una visión de la gloria de Dios. Entró a otro nivel. ¿Cuántos aquí, levante su mano, quieren entrar a otro nivel con Dios? Yo levanto los pies y todo. Yo quiero que Dios como que vea que yo insisto tanto y tanto y me aparto del pecado, que diga, bueno, voy a ver como Ezequiel, voy a ver como Isaías, voy a hacer como a mis hijos y le voy a llevar a otro nivel. ¡Fa! Se aparece la gloria de Dios y Dios le habla y Dios lo llama. Y Dios le dice, lo que te he hablado está en este rollo, y le muestra un rollo, porque en ese tiempo no había libros editados y encuadernados como ahora la Biblia, sino que eran rollos de la palabra. Y la visión era celestial, pero también física. Entonces le pasa el rollo y le dice, cómete el rollo. Y Ezequiel, todo obediente, dice, ay, para comer papel, pero cómete el rollo de lo que te estoy diciendo que vas a hacer, de mi palabra. Y él llega y enrolla ahí, no había sal, no había nada, y empieza a comerse físicamente el rollo, porque Dios a los profetas les hacía vivir cosas tremendas para que fueran un simbolismo para lo que iban a hacer después espiritual. Y cuando él se empieza a comer ese papel con el rollo de la palabra, en la visión entre física y espiritual, entonces le empieza a saber eso, ¿saben a qué? A miel, como miel de abeja. Y él empieza a masticar ese rollo y empieza a masticar, y eso se le fue deshaciendo como miel a su boca. Y esa es una simbología de lo que debe causar en nosotros la palabra, que nosotros aprendamos y que sea como miel, que nosotros digamos, tan dulce esa palabra, tan especial, porque la miel, además de ser dulce, la miel trae hierro, lo fortalece a uno, le da fuerzas. Ezequiel 37, está contando Ezequiel, el poder del Señor vino sobre mí, el Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. Ya esta es otra visión de Ezequiel, porque de ahí, de la primera que les digo que tuvo ese encuentro personal con Dios, Ezequiel tuvo muchas visiones. Usted se puede leer en su casa el libro de Ezequiel y tuvo muchas visiones. Pero hoy vamos a hablar de resurrección espiritual, porque es lo que Dios quiere traer a nosotros como iglesia. El poder del Señor vino sobre mí, el Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces él me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Yo contesté, oh Señor Dios, tú lo sabes. Y vamos a parar allí. ¿Qué está pasando? Una simbología física, profética, que viene a lo espiritual. Y el Señor transporta a Ezequiel a un valle de huesos secos. Resulta que cuando hay un hueso, ustedes que han comido pollo delicioso, no les vaya a dar hambre, usted sabe que los huesos no quedan secos, quedan mojaditos, ¿cierto? Si el pollo no está viejo, pues el hueso queda, aunque usted ruña ese huesito, ellos quedan con un colorcito ahí hasta como medio rojizo, porque están frescos. Pero cuando son secos en gran manera es porque ha pasado tiempo, porque ha venido polvo, porque si están en gran manera secos están a punto de pulverizarse. O sea que había pasado tiempo en que la muerte se había apoderado de ese valle. Huesos humanos. Y él todo aterrado, y Dios le dice, ¿usted cree que esto va a tener vida? Aquí detrás de bambalinas, ¿ustedes qué creen? ¿Que esos huesos secos en gran manera iban a tener vida así porque sí? Pero Ezequiel sabía quién le estaba haciendo la pregunta. Y hoy Dios te está haciendo a ti, iglesia, esa pregunta. Esas áreas secas de tu vida, esas áreas en que no has podido con tu pecado, con tu carácter,
con cualquier cosa que estés fallándole a Dios, ¿crees que Dios puede resucitar esa área? Es bueno que le digamos a Dios como dijo Ezequiel, tú lo sabes. Como quien dice, vamos a ver usted qué va a hacer, Señor, porque usted es sobrenatural, así como cantábamos al principio. Versículo 4, Él me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que entren ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamentos, los cubriré con carne y piel. Pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Usted se imagina en el plano natural a Isaías, todo un hombre de letras que estudiaba el rollo de la ley, diciendo, huesos secos, a ustedes les digo. Parecía un loquito, ¿cierto? Pero a veces la fe es locura. A veces hay situaciones invivibles en las casas donde la persona dice, vea, pastora, este señor no va a salir del alcohol nunca. Este señor ha ido a iglesia, el señor ha estado en fundaciones, se ha volado. Yo no tengo esperanza, le dicen a uno. Y uno dice, ¿cómo que no? El Señor viene a darle otra noticia a usted. El Señor puede hacer vivir esos huesos en gran manera secos. Otros le dicen a uno, vea, pastor, mi hijo es delincuente, qué vergüenza me da, pero mi hijo hasta me da pena que usted esté aquí, corre peligro. Mi hijo es hasta matón, mi hijo se metió con los sicarios del pueblo, mi hijo esto. ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? Tener un encuentro personal con Dios para que Dios nos dé este reto. Y ese encuentro personal lo tenemos hoy, usted que vino al culto, usted que está en la virtualidad, porque Dios está diciendo, hay esperanza para ti, ese mensaje no es en vano, eso no es una casualidad. Yo te quiero usar. Ezequiel estaba solito, era un hombre más. Muchos le tenían bronca a Ezequiel porque Ezequiel hablaba de Dios y los demás hablaban de pecado y decían, tan rico nosotros acá en el pecado y usted tan aburridor. Tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestro trabajo. ¿Cómo así que vos sos cristiana? ¿Vos cristiano? Aleluya, vos que levantan la mano. Y se ríen de uno. Así estaba Ezequiel, pero aún peor. Y sin embargo, Dios vio lo que él estaba haciendo, negándose a sí mismo, tomando la cruz de seguir a un Dios vivo, santo, precioso y seguirle. Y ahí empiezan los milagros. Y yo sé que hay una atmósfera de milagros en esta mañana, de conversión, de sanidad y de santidad en el nombre de Jesús. Dice el versículo 7, así que profeticé, ahora sí ya está hablando Ezequiel. Así que profeticé como se me ordenó. Mientras profeticé, se oyó un gran ruido que estremeció la tierra y los huesos comenzaron a unirse. ¿A quién le habló Ezequiel? A los huesos. ¿Por qué le habló Ezequiel a los huesos? Porque Dios le dio la instrucción y tal como se la dio Dios, entonces Ezequiel lo hizo. Miren, es un privilegio oír la palabra de Dios. Lo que ustedes están haciendo hoy, están oyendo la palabra de Dios. Pero cuando uno llega a una intimidad mayor, uno puede oír cómo Dios le da instrucciones. Cuando nosotros les ministramos a ustedes como pastor y viene palabra profética, yo soy feliz porque para mí eso es adrenalina. Y Dios me dice, dile así. Y yo, ay no, la pastora, usted me dijo, ¿se acuerda en el retiro tal? Yo ni me acuerdo. Yo muchas veces apuntaba, Dios te habló esto, reclama esa promesa, porque a mí me parecía maravilloso. Después dejé de apuntar porque yo dije, no, yo tan alcahuete, esto ni les importa lo que les dijo Dios. Y yo feliz aquí anotándoles a todos, no, que cada uno se apersone de lo que Dios le ha dicho. Es maravilloso, yo se los puedo decir, que Dios te hable, que Dios te diga algo para decirle a alguien y que eso ocurra. Porque eso ocurre, la palabra que Él suelta con su boca la cumple con su mano.
Ese es el Dios que nosotros tenemos. El mismo del Antiguo Testamento es el que vino con Jesucristo como Hijo de Dios, y es el mismo Dios y Padre que está en esta dispensación con nosotros recolectando la iglesia. Muchas personas dicen: no, uno se muere y nada se lleva, mire la pandemia, vivamos la vida loca. ¿Sabe a quiénes se va a llevar el Señor? A sus hijos, a los que le recibieron y creyeron en su nombre. Por eso los está recolectando. Porque a los que no le creen, a los que no le reciben, Él no se los puede llevar. El maligno dice: este todo el tiempo está haciendo todo obedeciéndome a mí. ¿Usted cómo se lo va a llevar? ¿Con qué autoridad se lo lleva? Que pagó en la cruz, pagó por los que le siguieran. Eso está ahí en esa palabra, en esa Biblia. Y los que no le siguieron a medias, pues son míos, le dice Satanás. Por eso es que uno es tan cansón, por eso es que uno es tan insistente con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, porque uno dice: más a todos los que le recibieron. Está en Juan capítulo 1 verso 12. A los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo a los que le recibieron. Recibirlo es recibirlo con todo. Usted puede ver pasar por su casa a una persona llegada y decirle: chao. Pero recibirla es que esa persona llega con sus maletas. Usted desocupó medio closet y le colgó la ropa a esa persona, le desacomodó la maleta y lo instaló en su casa, lo sentó a comer en el comedor con usted, lo llevó a visitar los sitios turísticos de Buga, le dijo: vas a vivir conmigo, y la persona le dijo: pues yo soy el Espíritu Santo y me vine a quedar para siempre. Bienvenido, Espíritu Santo, esta casa es suya. Esto aquí es suyo y mío, coja los platos que sean. En estos días le quebré un plato de la vajilla a mi suegra. Y yo, porque es una vajilla finísima, extranjera. Y nada más hace un mes yo le había dicho: doña Roselia, usted tiene esta vajilla hace tantos años y tiene los platos completicos. Dicho y hecho. El fin de semana, que le quebré uno. Y yo, con qué vergüenza. Y ella: tranquila, mija, un plato no es nada. Ahí están los del resto de los platos, pero no los vaya a quebrar. Asimismo, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra casa, que es nuestro templo, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, Él está habitando allí. Él entra al baño, Él sale, Él ve televisión con nosotros, Él está en la cocina cuando estamos haciendo los espaguetis tan ricos, Él está cuando estamos trapeando, hasta nos ayuda. Él vive con nosotros, no es algo aislado que vemos por allá en un templo o en el culto, no. Él no quiere que seamos religiosos, quiere que haya espíritu en nosotros, amén. Así que profeticé, dice Ezequiel, como se me ordenó. Mientras profeticé se oyó un gran ruido que estremeció la tierra y los huesos comenzaron a unirse. O sea que los huesos le hicieron caso, no eran seres humanos. Él les dio una orden a unas cosas, a unos huesos secos, porque Dios le dijo, y comenzaron a unirse. Al fijarme vi que tenían nuevos ligamentos y que los cubrían carne y piel, pero sin espíritu. Oiga, pero ¿cómo así? Si Él dijo todo lo que Dios le dijo, y dentro de lo que Dios le dijo también decía: y pondré espíritu en ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pasamos de muerte a resurrección, hay un proceso. Primero tiene que conmoverse nuestros cimientos de la fe. Primero tenemos que estar avivados y saber para dónde vamos. Así nos veamos con ligamentos, con piel, con huesos, así nos veamos cristianos de hace 8 años, de hace 8 meses o no sé cuánto, nosotros necesitamos que haya espíritu. Y ese es un proceso que es otro nivel. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, versículo 9. Entonces Él me dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al espíritu que así dice el Señor Dios. Espíritu, con E mayúscula, o sea que está clamando por el Espíritu Santo, porque cuando E minúscula es el Espíritu nuestro. Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que profeticé como se me ordenó. Obediencia.
comunión con Dios y obediencia. Él no le agregó algo más. Él no se puso a chicanear ahí, él exactamente como se le ordenó. El Espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Gloria a Dios. Luego todos se levantaron. Eran una multitud de soldados. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. Mira lo que dice el pueblo de Israel. Tenemos secos los huesos, nos quedamos sin esperanzas, estamos acabados. Lo que les decía al principio, estar muerto espiritualmente es quedarse sin fe, sin esperanzas, es vivir en incredulidad, es decir, esto no lo hará Dios conmigo, esto es demasiado para mí, yo al menos tendré tales cosas, pero yo no alcanzo porque en mi familia nadie ha alcanzado tantas cosas. Todo eso es la voz de la incredulidad que nosotros tenemos que vencer, porque es la voz de la muerte. Eso es lo que hace que los huesos sigan secos y secos en gran manera. Pero cuando hay una palabra de vida, cuando hay una palabra profética guiada por Dios, entonces la cosa cambia. No importa qué tan perdida se vea la causa. Por lo tanto, dice el Señor, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, pueblo mío, yo abriré tus tumbas y te sacaré de ellas con vida, para que regreses a la tierra de Israel. Y entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Les daré mi espíritu y se establecerán en su propia tierra. Sabrás que yo, el Señor, he dicho y cumplido todo esto. Esto es lo que afirma el Señor. Y si usted se fija en estos últimos versículos del 12 al 14, siempre está diciendo: yo, el Señor, yo dije. Vemos en muchas delegaciones y hasta denominaciones cristianas que dicen: decreto, proclamo, cosas que de pronto parecen buenas, pero no sabemos si en ese tiempo las ha dicho el Señor. Por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios para que nos hable. Y Él nos habla a través de su escritura y nos confirma. A veces tenemos visiones y sueños, pero todo eso es menor que la escritura. Tiene que estar respaldado con la escritura. Hay personas que en algún tiempo llegaron donde mi esposo, personas desconocidas, a la puerta de la iglesia. Una señora una vez: pastor, una señora desconocida, yo vine hoy a traer palabra de Jehová aquí a la iglesia suya. Y él: ¿cómo te llamas? ¿Puedes venir y recibir palabra? Claro. No, recibir no, yo vine a traer palabra de Jehová, así que yo soy la que voy a predicar allá arriba porque tengo una palabra de Dios para esta iglesia. Entonces le dice el pastor: pero qué raro, porque yo vivo en comunión con Dios y el Señor no me dijo que iba a venir una enviada de Dios a traer palabra, porque eso sucedió en Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo se convirtió, Dios le habló a Ananías y le dijo: Ananías, va a venir un hombre que se llama Saulo. Y Ananías: Saulo es un perseguidor, corro peligro. No, yo ya le he mostrado que venga donde ti. O sea, Dios habla a sus siervos. Entonces, ¿cómo va a llegar a una iglesia y decir que tiene una palabra profética y una persona que ni conoce uno, ni sabe de dónde salió y que de pronto esté medio chiblis y a prestarle la iglesia y el púlpito? Pues no, pues que dijo que no. Entonces salió furiosa y en la esquina empezó a maldecir como una bruja. Era una bruja. Imagínense que uno no tuviera la madurez ni la comunión con Dios. Dios no nos deja ser engañados. Por eso la parte espiritual es tan delicada y tan bonita. Y por eso uno tiene que congregarse donde Dios lo plantó. Solo Dios puede ordenar una resurrección espiritual tan tremenda como la que ordenó para Israel en el tiempo de Ezequiel. Solo Dios puede ordenar una resurrección tan tremenda como la que hoy está dándonos a través de la palabra, tanto a la virtualidad como a todos ustedes. Porque Él quiere resucitar cosas muertas en tu vida.
Tal vez en tu vida has sido rechazado, tal vez te han maldecido, aún autoridades, aún tus padres, aún tus familiares, aún jefes, y trajeron muerte a tu vida, dolor. Pero Dios quiere resucitar esa parte de ti, porque Dios habló esta palabra a nuestro corazón como pastores y nos dijo que había muchos huesos secos en gran manera. Después de la pandemia se evidenció en las iglesias una deserción de gente que se decían líderes y finalmente, como ya no estaban habituados al mismo ritmo, entonces se fueron para el mundo, o se decían ovejas y después se fueron para el mundo porque les cambió el ritmo de vida, entonces ya no quisieron más de Dios. Estaban con nosotros, pero no habían recibido realmente espíritu. Estaban en la fase en la que el pastor estaba profetizando sobre ellos y habían ligamentos y había el temblorcito de tierra, las alabanzas lindas, pero no había espíritu. No había espíritu. Yo lo felicito a usted porque vino hoy, porque usted está buscando que el espíritu le hable y el espíritu le va a hablar. Él es el que es especialista en cambiar la sed por saciedad. Todos los sedientos, venid a las aguas, dijo el Señor, porque estaban oyéndolo, porque estaban buscándolo. Y Él quería seguir a borbotones hablándoles su palabra, sus buenas nuevas de salvación. Y hoy el Señor también dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Oír la palabra de Dios con atención, con fe, con un corazón que se hincha como le está pasando a usted de fe, es ya un milagro. Pero creerla y aplicarla es otro nivel. Y ese nivel es la entrada de lo sobrenatural. Y en ese nivel es que pasamos de muerte a vida. Porque solo cuando había espíritu en los huesos se formó un gran ejército de soldados. ¿Qué significan esos soldados proféticamente? Autoridad. ¿Te gustaría tener autoridad sobre las fuerzas de maldad? Por supuesto que sí. ¿Qué más significan los soldados? Fuerza. ¿No sientes a veces que estás aperezado, que estás desgastado, que te faltan fuerzas? Dios quiere darte fuerzas. ¿Qué más significan los soldados? Los soldados siempre están preparados para la batalla. Y a veces en batallas hemos estado desprevenidos y cuando menos pensamos nos ofendieron y no nos recuperamos fácil. Como que estuvimos lesionados en medio de la guerra. El Señor quiere de su iglesia un gran ejército, un ejército fuerte, un ejército con autoridad, un ejército poderoso, un ejército que oye el comando y lo cumple. Porque si uno va a la milicia, mi esposo y yo somos capellanes, y aunque no es milicia total, en la capellanía hay voces de mando. Y yo le decía al principio para graduarme: a mí me cuesta cómo es estar firme cuando dicen firme. Y yo, Dios mío. Y aprenderme todas esas señales me costaba mucho. Entonces, todas esas señales te adoctrinan en una obediencia completa. El uniforme tiene que ser así, que las palas tienen que ser puestas acá, que la boina tiene que ser de tal forma, que las mujeres con el cabello recogido acá, que aquí van los escudos, que la falda así, que los zapatos cerrados y negros y de tal manera. El uniforme, todo lo que tenga que ver con la milicia tiene una obediencia completa. Y nosotros somos de la milicia del ejército de Dios. Y el Señor quiere decirnos cosas y que nosotros le digamos ¡fi! A discreción. A discreción, ahí estar atento, ¿no? Entonces, esta aplicación de la palabra de Ezequiel nos lleva a pensar que nosotros en algunas áreas de nuestra vida tenemos secos los huesos, no tenemos esperanza y hemos estado totalmente muertos. Para que haya vida, necesitamos al autor de la vida. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie, óiganlo bien, nadie
va al Padre sino a través de mí, dijo Señor Jesucristo. Porque Él es la vida. Él no puede llevar muertos espirituales a la presencia de Dios. Ay, pero es que Dios es misericordioso. Dios nos ama a todos. Todo el que se muere y que llevamos al cementerio de acá de Uga, todos se van para el cielo. No todos se van para el cielo. Solo los que lo recibieron, creyeron en su nombre. ¿Usted cree que a Ezequiel no le costó trabajo creerle a Dios que le dijera, háblale a esos huesitos secos, comas el rollo? Antes que Ezequiel pudiera resucitar los huesos secos, primero tuvo que comer el rollo. Y eso es lo que Dios te está diciendo, iglesia, que este rollo te sepa como miel a tu boca, que tú te esfuerces por buscar su palabra, por aprender en las escuelas de entrenamiento. Mire, dentro de 8 días, ya el lunes, tenemos nuestro retiro espiritual. Y yo quiero que vengan muchos, pero a veces vienen algunos. Y yo digo, qué tristeza los que no vinieron y se la perdieron. Es gratis. Algunos les fue imposible, se les presentó algo, pero otros no quisieron, porque están muertos. Porque cuando uno está vivo, uno quiere más vida. Cuando yo me enamoré del pastor, yo quería que él me llamara. En ese tiempo no había que los celulares y todo eso se usaban, era solo los beeper que uno usaba. Yo me acuerdo que para el trabajo yo tenía mi beeper, hacía pip, 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 pip. Y uno, ay, vea, tengo que llamar a tal contratista. Bueno, y el beeper era la moda. Y yo era la chica del beeper en el ministerio. Y mi esposo con su guitarra, todo flaco, todo jovencito. Y cuando fuimos amigos, nos pedimos todos los teléfonos en el ministerio. ¿Sabe por qué nos pedimos el teléfono y por qué estamos en un ministerio? Porque queríamos comer el rollo. Yo no entré al ministerio para buscar novio, pero Dios me dio novio en el ministerio. ¿Yo qué culpa? Y cuando todas las amigas que me hice nuevas de la iglesia, yo quería el rollo. Yo quería comer el rollo, discipularme, conocer a Dios. Y cuando ese muchacho tan lindo, pero no se la voy a dejar fácil, que me busque si es que le gusto, porque a mí sí me gustó mucho. Y hablé con mi pastora y le dije, ay, a mí me gustó ese muchacho, qué pecado, yo buscando de Dios y ya estoy toda coqueta, ¿no? Y usted tenga dignidad. Vea, en Cristo las cosas son muy diferentes. Eso no es de coqueteo como, ay, se me va. No, ¿cuál se me va? Usted bien juiciosa, a doblar rodilla. Si es que le gusta, pues entonces a él le tiene que costar. Y yo la apoyo en oración. Y así fue. Pero en ese momento, en mi vida sentimental, yo tenía el valle de los huesos secos en gran manera. Yo venía de una decepción del novio de la universidad y no quería saber nada y tenía una cantidad de votos internos, los hombres son iguales y no, vea eso, pone cachos y de todo. Y muy lastimada. Entonces yo no quería mirar, yo solo quería mirar a Dios y me lo encuentro a Él y me gustó Él. ¿Qué problema? Y con la oración, con la palabra, el Señor me fue guiando como debería ser. Y fue Él, en el conducto regular de Dios, quien empezó a acercarse, quien empezó a entablar la amistad. Y yo le decía a mi pastora en el secreto y ella me decía, vamos bien, pero usted, seriecita, nada de llamar, lo llama solo las cosas ministeriales que yo le diga. Y yo, ay, el teléfono de mi casa. En ese tiempo habían, estoy hablando de hace muchos años, habían dado los teléfonos de la Telefónica de color anaranjado y todo el mundo en su casa tenía color anaranjado su teléfono. Y yo no hacía sino mirar el teléfono anaranjado a ver a qué horas me llamaba después de que habíamos llegado del ministerio. Y yo, ay, ¿será que me va a llamar hoy? Yo haciendo oficio por ahí, pero ya limpió por ahí, ya barrió, ya trapeó. Y yo, ay, cuando ¡trin! Sonaban esos teléfonos durísimos. Y yo contesto. Y mi mamá, ay, deje que usted se pega con esas amigas. Y cuando contestaba, ah, sí, aquí está. Es Carlos. Oh, qué felicidad. Qué felicidad. Y yo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y por dentro, ¡oh! Y nos demorábamos, y mamá, a ver, eso no da leche, a ver, que el teléfono es para todos. No era el tiempo de ahora de los celulares. Había un solo teléfono para todos.
en casa. Y se empezó a gestar algo, como cuando ese valle de huesos secos empezó a profetizar. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través del pastoreo. Porque en el mundo las mujeres no nos dignificamos, pero en Cristo tenemos una dignidad altísima. Y todo lo que yo quería, Dios me decía, se lo voy a dar, pero a mi manera. A mi manera. La van a amar de verdad, la van a respetar de verdad. Y yo, esperando. Y fue así. Y fue un cuento de hadas. Fue maravilloso. Orando para caerle bien a mi suegra, porque era su bebé. Y era el único en casa con la abuelita y la mamá. Y yo decía, ahora que, porque el noviazgo cristiano es para casarse. Ahora, ¿cómo va a ser Carlos para decirle que se va a casar y la mamá y la abuelita? Llorando, y Dios mío, que yo les caiga bien. Todo salió como Dios quiso. Y Dios tenía planes maravillosos y formó un ejército, formó unos soldados, porque los propósitos de Dios son mucho más grandes de lo que uno piensa o espera. Yo jamás me imaginé ser pastora, jamás. Yo decía, no, yo sigo con mi profesión, y usted sí a cada rato le dicen que tiene llamado de pastor, pero a mí Dios no me ha dicho. Entonces Dios dijo, se le tiene. Y un día me llamó a servirlo a él, y ese día solté mi profesión y empecé a servirle. Después me dijo, pero venga, vuelva y coja su profesión, porque ya conozco que tu corazón ha sido formado para servirme. Ahora ya puedes hacer los dos, listo. Ya no tienes un corazón entregado al dinero o a tus contratos, ya tienes un corazón para mí. ¿Vivirán estos huesos? Te dice el Señor, iglesia, esta mañana. ¿Vivirán estos huesos? Y yo quiero que tú inclines tu rostro y pienses por un momento en cuáles son tus huesos secos. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que te han bloqueado, que te han frenado? No las circunstancias que te rodean, sino dentro de ti mismo. ¿Qué es lo que has dejado de hacer que en tu vida ha habido sequedad? Yo estaba enamorada del Señor, pero había un vacío en mi área sentimental. Yo no sabía encontrar pareja. Y lo primero que hice cuando me empecé a interesar por ese muchacho tan lindo que me gustó fue decirle a Dios con lágrimas en mis ojos, siempre me he equivocado. Escoge tú, y si no es, no me dejes ilusionar más. Llévatelo para cualquier lugar que yo no lo vuelva a ver, y yo tranquila te sigo adorando. Cualquiera que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo le garantizo que vale la pena. Yo vivo el evangelio, yo le entregué mi vida al Señor. Mi matrimonio, todo lo que yo tenga en esta tierra gira en torno a Jesucristo. Por Él doy mi vida. Juan capítulo 5 del 24 al 26, para cerrar, dice así, palabras de la boca de nuestro Señor Jesucristo: les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Hay que tener las palabras, pero hay que creer. Hay que creer. Hay personas que son unos teólogos tremendos. En estos días vi el testimonio de un teólogo hindú que era impresionantemente brillante, pero al morir se destapó que era un hombre pervertido en una doble vida. Tenía letra, pero no había espíritu. No había espíritu. Usted y yo, guardémonos de los lobos rapaces disfrazados de oveja. Guardémonos de estar creyendo cosas porque alguien habla bonito o porque una iglesia es muy grande y entonces esta sí tiene la unción. Usted coma el rollo. Coma la palabra, no se quede solo con lo que los pastores le estamos dando acá, sino que vaya y estudie cada culto,
Busque su Biblia, enamórese de la palabra y después de comer el rollo como Ezequiel, usted va a tener un nuevo nivel, porque usted va a tener el rollo pero con el Espíritu y Dios va a decir: a este sí le puedo hablar. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta, y habla de la puerta del corazón, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice el Señor cenaré con él y no deja allí nomás? Dice y él conmigo, porque tú y yo tenemos que tomar la iniciativa de comer el rollo y de que haya espíritu. Si se fijó en la historia de Ezequiel, ya había habido un milagro físico. La tierra tembló, los huesos se juntaron, se unieron, hubo ligamentos. Ezequiel hubiera podido parar allí, pero es que estaban muertos. Y hoy le vamos a pedir a Dios que nos dé vida del Espíritu. Levántate sobre tus pies, cierra tus ojos y vamos a ministrar junto con el pastor. ¿En qué área de tu vida necesitas una verdadera resurrección espiritual? ¿Qué áreas están bloqueadas, muertas? Que sigues haciendo lo mismo y no hay progreso, no